Muy buenos días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que, como cada mañana, lleva a usted la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Otra semana de enero de 2021. Cuba sigue arreciando el plan de enfrentamiento a la COVID-19. Ayer la nación registraba 388 nuevos contagios. Sigue la nación con una tendencia al alza al número de enfermos en los últimos días. Marca récord en cada jornada. Lamentablemente ayer 3 fallecidos a consecuencia de la enfermedad, 17 pacientes en estado grave y 7 críticos. Tensa la situación en estos momentos, muy complicada, es la más tensa vivida por los cubanos desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo. Me acompañará en esta primera media hora de informaciones la intérprete de lengua de señas, Marilei Repilado, y le doy la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Delicada la situación, doctor. Bienvenido una vez más. Muy delicada. Buenos días, Gisela, intérprete de lengua de señas, todos los compañeros que hacen posible esta transmisión y sobre todo las personas que siguen el mensaje diariamente. Como muy bien tú dices, la situación muy delicada. Tuvimos ayer que lamentar, o sea, del día de antier, 3 fallecidos. Una señora de 92 años del municipio de Holguín que tenía un grupo de enfermedades previamente y que lamentablemente adquirió la enfermedad. Una señora de 83 años del municipio de Jovellanos en Matanzas, también con un grupo de comorbilidades y que era contacto de un caso que vino del exterior, en este caso. Un ciudadano cubano de 76 años del municipio de Santiago, también con antecedentes de hipertensión, enfermedad cerebrovascular, que también tuvo una evolución tórpida y que falleció desde hace 2 días. Hoy, o sea, para toda la familia de estos fallecidos, bueno, nuestras condolencias para todas sus amistades y sus compañeros, ¿no? Y en el día de hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de 2 personas. Uno es un paciente de 53 años del sexo masculino, del municipio Jibara, en la provincia de Holguín, viajero procedente de España, con elementos de hipertensión y obesidad. El PCR del día 4 de enero se diagnostica positivo, se ingresa, ya estaba ingresado porque desde el 30 de diciembre presentó síntomas de la enfermedad y después de una estadía hospitalaria de 6 días en terapia intensiva de 2, los días 5, 6, 7 y 8, se fue complicando, el cuadro clínico tuvo una evolución muy desfavorable y lamentablemente el día 9 de enero, en horas de la noche, casi la madrugada, hace un paro cardíaco en asistolia y aunque se trató de reanimar, pero no fue posible en este caso. Reiteramos nuestras condolencias. Y la otra persona que falleció es una paciente también de 56 años del municipio de Santiago de Cuba, con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus, una neoplasia de pulmón con metástasis, que estuvo 3 días en ingreso hospitalario, 1 día en terapia intensiva y realmente se fue positiva a la COVID-19 y tuvo una evolución muy tórpida en este cuadro, en este periodo de tiempo. Incluso ella ingresa inicialmente por un cuadro convulsivo que presentó. Realmente se hizo todo lo posible, pero finalmente hace un paro cardíaco en asistolia
y aunque se trata de reanimar, no fue posible. Una vez más reiteramos nuestras condolencias y, como siempre digo, para todos los que trabajamos para que estas cosas no pasen, y cuando yo digo eso, no me refiero no solo a los de salud pública, sino a las personas responsables, todos los científicos de nuestro país que tienen que ver con el campo de la salud, pero muchas veces las comorbilidades y la respuesta del organismo de las personas, pues conlleva a este desenlace. Con esta situación, hoy nuestro país también con una cifra muy elevada de casos ingresados, 5.715, de ellos sospechosos 1.948, en vigilancia 965 y confirmados, como también decimos, activos 2.802. Es la cifra más alta que hemos tenido en toda la evolución de la enfermedad. Ayer nuevamente se procesaron más de 13.000 muestras, un total de 13.212 muestras en los 18 laboratorios de nuestro país, y como resultado de estas muestras que se procesaron, se diagnostican también la cifra más elevada de 431 personas con la COVID-19. Reitero, una cifra muy elevada. Eso hace que se acumule ya 1.605.819 personas con la COVID-19, muestras realizadas para el diagnóstico de la COVID-19, y 15.007 personas diagnosticadas con la COVID-19 en nuestro país, que eso representa un 0,93%. Hay un cuadro donde se ve el comportamiento de las muestras, la participación de todos los territorios, y como siempre sucede, el mayor por ciento en la provincia de La Habana, le sigue Villa Clara, Matanzas, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila, Guantánamo, Artemisa, Camagüey, así, todos los territorios, y los de mayor número en correspondencia con la complejidad epidemiológica, con los viajeros que arriban por esos territorios, que eso siempre lo explicamos, es lo que hace que tengan un mayor número de muestras. De los 431 personas que se diagnosticaron ayer con la COVID-19, el 62,9% son contactos de casos ya confirmados. Se reitera, se ratifica la importancia de este grupo de riesgo, y eso, traduciéndolo a la población, lo que nos permite es hacer una alerta de lo que significa tener un contacto en nuestro domicilio, ya que los contactos se aíslan en los domicilios, se ingresan en su domicilio y se le hace el PCR al 5.º día, y tengamos en cuenta, de acuerdo al porciento de positividad que da este grupo de riesgo, la importancia de mantener las medidas de aislamiento y todas las demás que están establecidas, hasta tanto se confirme o no se confirme. Ya en el acumulado de casos diagnosticados en Cuba, el 74,9% pues han sido contactos de casos confirmados previamente. Ayer el 8,3% con fuente de infección en el exterior, y ya se acumulan 3.518 personas, el 23,4%, que han tenido como fuente de infección el exterior de nuestro país. De los 431 pacientes,
el 55,2% del sexo femenino, el 48,8% del sexo masculino, el 45,2% del sexo masculino, pero en el acumulado el sexo masculino 51,6% contra 48,4% en el femenino, lo cual sigue ratificándose que el número de casos en el sexo masculino pues es un tanto mayor, aunque sin grandes diferencias. El 53,6% de los 400 personas diagnosticadas ayer estaban totalmente asintomáticas en el momento del diagnóstico. Y en toda la pandemia, el 63,9% ha estado en esta condición, asintomático. Por lo tanto, sigue demostrando esta enfermedad que mantiene el comportamiento que se ha planteado en el mundo y en nuestro país, que un alto por ciento son totalmente asintomáticos. Más de la mitad hoy. Más de la mitad hoy y mucho más del 63,9%, el 64% en el acumulado. Alarmante de nuevo, y no me canso, ¿no? Gisela me decía, Durán, el sábado fuiste enérgico, para decirlo de una forma, pero es que realmente nosotros consideramos que una buena parte de la población todavía no ha interiorizado de los peligros que estamos teniendo y que tenemos. Y lo que representa este rebrote, que como ustedes ven, todavía se dificulta su control. Y podemos decir, ya refiriéndonos a las edades, que fue por donde hice la observación, ayer se diagnosticaron 44 niños menores de 20 años, es una cifra muy elevada. Ya se acumulan 1.560 personas diagnosticadas con la enfermedad de 18 años y menos, o sea, en edades pediátricas. Hoy la cifra más alta de niños en edades pediátricas ingresadas, 256 activos. El 84% se han recuperado, ya están egresados, pero me decía hoy la doctora Lisset, se acumulan 61 lactantes, fíjense, 61 lactantes que se supone que sus padres los mantengan en su domicilio, los protejan, no los tengan expuestos. Bueno, pues ya se acumulan 61. Y lo que es peor todavía, 11 de ellos menores de 30 días de nacido. Entonces, ustedes dirán, ¿de quién es la responsabilidad de estos menores de 30 días de nacido de que hayan adquirido la enfermedad? ¿De quién es la responsabilidad? Pues lamentablemente de sus padres. Y realmente yo se lo digo, es algo para que nuestra población adopte las medidas. ¿Ves? No es solo, que es lo que yo dije el sábado, no es solo la crítica al padre que uno ve, es el llamado a la atención. Oye, lleva a tu hijo para tu casa, no tienes que andar con él en la calle. Entonces, realmente es preocupante. Ayer de los 431, 155 de 20 a 39, 152 de 40 a 59 y una cifra muy elevada del grupo de población que mayores riesgos tiene de complicarse. 80 de 60 años y más, que como estamos viendo, lamentablemente son los que se complican muchas veces y salvo excepciones, entre los fallecidos es el mayor por ciento. Por provincia, de los 431 casos diagnosticados ayer, 123 pertenecen a La Habana, 89 a la provincia de Guantánamo, Matanzas 471,
Santiago de Cuba 51, perdónenme, Matanza no es 471, 71. Matanza es 71, ya se corrigió ahí. Santiago de Cuba 51, Villa Clara 23, Artemisa 17, Ciego de Ávila 14, Camagüey 10, Holguín 7, Granma 7, Pinar del Río 5, Mayabeque 5, Las Tunas 5, Cienfuegos 2 y Santi Espíritu 2 casos confirmados en el día de ayer. Como ven, una representación de prácticamente todas las provincias. 395 fueron autóctonos, o sea, de transmisión en nuestro país, vinculado, como vamos a ver más adelante, el mayor por ciento vinculado a relacionados con viajeros que se han confirmado. Y 36 fueron importados en el día de ayer. 421 cubanos y 10 extranjeros. Ahora, los casos autóctonos que tienen que ver con transmisión en el país y que, como yo dije, en el mayor por ciento, generalmente 80%, están relacionados con viajeros. Transmisión a punto de partida de viajeros. Pues son 4 de la provincia Pinar del Río, del municipio Cabecera, 17 de la provincia Artemisa, de San Antonio de los Baños 5, de Bauta 4, de Alquizar 3, de Guanajay 1, de San Cristóbal 4, de la provincia La Habana 113, 5 de Arroyo Naranjo, 11 de Boyeros, 7 de Plaza, 6 de Habana Vieja, 20 de San Miguel del Padrón, 7 de 10 de octubre, Centro Habana con 16, Guanabacoa con 8, Cotorro 2, Marianao 4, Cerro 1, Playa 10, Habana del Este 11 y La Lisa 5, prácticamente todo el territorio. En Mayabeque se diagnostica un caso del municipio Madruga. En Matanza se diagnostican 68 personas con la COVID, 43 del municipio Matanzas, 6 de Cárdenas, 7 de Jagüey Grande, 5 de Colón, 1 de Los Arabos, 1 de Calimete, 1 de Jovellano, 1 de Limonar y 1 de Perico, y de Pedro Betancur, 2 casos confirmados autóctonos en el día de ayer. También una dispersión importante en el territorio. Cienfuegos diagnostica 2 casos, 1 del municipio Cienfuegos y 1 de Aguada. Villa Clara 17, 11 de Santa Clara, 3 de Ranchuelo, 2 de Caibarien y 1 de Manicaragua. Santi Espíritu, 1 del municipio Cabecera. Ciego de Ávila 7, 3 de Morón, 3 de Ciego y 1 de Chamba. Camagüey 9, 7 del municipio Camagüey y 2 de Florida. Las Tunas 5 del municipio Cabecera. Holguín 5, 1 de Banes, 2 del municipio Holguín, 1 de Mayarí y 1 de Jibara. 7 de la provincia de Granma, 2 de Bayamo, 2 de Bueyarriba, 2 de Jiguaní, 1 de Bartolomé Mazó, 51 de Santiago de Cuba, 38 del municipio Cabecera, 6 de Palma Soriano, 4 del municipio Mella, 2 de Songoramaya y 1 de Contramaestre. En el caso de la provincia Guantánamo, diagnostica 88 casos, 82 del municipio Guantánamo, 3 de Manuel Tames, 2 de Maicí y 1 de Niceto Pérez. Este es el comportamiento, reitero, de los casos autóctonos que se diagnosticaron en el día de ayer y que ustedes ven que es una cifra elevada. Y como es natural, estos casos autóctonos son los que determinan la tasa de incidencia de casos confirmados, que más adelante vamos a ver el comportamiento en cada uno de los territorios.
y que esta tasa de incidencia es uno de los dos indicadores que se tiene en cuenta para las fases y las etapas en que se encuentra cada territorio, y que en dependencia de eso son las medidas de restricción que se adoptan en cada uno para controlar la situación. Los 36 importados del día de ayer, uno es del municipio Viñales, en Pinar del Río, 10 son de La Habana, 2 de 10 de octubre, 1 de Boyeros, 1 de Centro Habana, 2 de Habana del Este, 1 de Habana Vieja, 1 de Plaza de la Revolución, 2 de San Miguel del Padrón, de Mayabeque son 4 casos, 3 de San José, 1 de Huine, Matanza con 3 casos del municipio Cárdenas, Villa Clara con 6 casos, 1 del municipio Caibarien, 1 de Camajuaní y 4 de Santa Clara, Santi Espíritus 1 caso del municipio de Tahuasco, Ciego de Ávila con 7 casos, todos del municipio de Morón, Camagüey 1 caso de Florida, Holguín 2 casos del municipio de Holguín y Guantánamo 1 caso del municipio de Guantánamo. Estos son los 36 casos importados. Por países, 16 proceden de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el país que ha estado marcando como el principal aportador, teniendo en cuenta la cantidad de viajeros y la transmisión que existe en este país. De Canadá 8, de Rusia 5, de España 4, de Venezuela 2 y 1 de República Dominicana. Los 10 extranjeros que se diagnosticaron en el día de ayer, 5 son canadienses, 5 son de Rusia. Es como se comporta. Ahí vienen las barras del comportamiento de los casos autóctonos e importados en los últimos 15 días. Se ve que el número de autóctonos se ha incrementado, pero si lo vemos así, pero podemos decir que de los 431 casos del día, el 66,1%, estamos hablando del 285 personas, están vinculadas con viajeros internacionales. Y ya en el acumulado de los 5.658 que se han diagnosticado desde el día 15 de noviembre para acá, que fue como reflejamos en el gráfico ayer, el 76,7% de todos los casos diagnosticados está relacionado con viajeros internacionales. Y más que con viajeros internacionales, con las violaciones que seguimos cometiendo, y la cifra lo dice, que seguimos cometiendo en el correcto comportamiento con la recepción de estos viajeros. Es lo que nos está ocurriendo y todavía no se aprecia un cambio. No se aprecia un cambio en los números, pero no se aprecia un cambio en la calle, en el comportamiento social, y lo vamos a resolver, pero tiene que participar todo el mundo. Y en eso, además de la exigencia que se está aplicando. Hoy y desde ayer, ya muchas personas le preguntaban a uno, oye, iban a cerrar esto, iban a cerrar aquello, y ya no va a haber viajes de este tipo, no va a haber, o sea, viajes interprovinciales, y cada vez que me lo decían, los responsables somos nosotros. ¿Sí? Hay que hacerlo, porque esto hay que resolverlo. Cuba lo ha demostrado que lo puede resolver. Entonces, la responsabilidad o la irresponsabilidad en que esto nos esté pasando, pues lamentablemente depende de un grupo de los cubanos que estamos aquí y nuestro comportamiento. Y como me decía ayer uno también, y no son pocos, Durán, que es lo que más llama la atención. Bien, por provincia, ahí están las tasas. Se puede ver en el mapa, complicado en el territorio oriental, Guantánamo y Santiago. Guantánamo con la mayor tasa del país, 66,51 por 100.000 habitantes.
Le sigue Matanza con 45,01, La Habana con 35,08, Santiago con 33,28, Villa Clara con 27,91, Artemisa 26,41, Mayabeque 21,84, Camagüey 14,52, Ciego Dávila 12,36, y de ahí para abajo todos de 10 o menos de 10. Estas son las provincias con mayor complicación, independientemente de que hay casos en todos los territorios y que la tasa de incidencia está presente en todos. Hay transmisión en todos los territorios, en unos más, en unos menos. Por municipio, en los últimos 15 días, el mayor número de casos diagnosticados: Guantánamo con 246, Santiago de Cuba con 230, Matanza 117, Santa Clara 112, Camagüey 74, Centro Habana 73, Boyero 67, Plaza 65, Habana del Este 61, Cárdenas 60, La Lisa 53, Arroyo Naranjo 52, Playa 51, y ya después todos por debajo de 51, Cerro, Pinar del Río, Habana Vieja, Alquizar, 10 de octubre, Marianao, Palma Soriano, Cotorro, Guanabacoa, Guine, Holguín y Jagüey Grande. Son los municipios que han ido aportando el mayor número de casos confirmados en los últimos 15 días. Y en el caso de La Habana, o en la situación de La Habana, pues un poco como vimos aquí, pero ya específicamente en La Habana, Centro Habana a la cabeza con 73 casos confirmados, Plaza de la Revolución con 72, San Miguel con 68, Boyeros con 67, 10 de octubre con 62, Habana del Este 61, Playa 54, La Lisa 53, Arroyo Naranjo con 52. Ahí le siguen los otros municipios, y el de menor número de casos confirmados en los últimos 15 días, el municipio de Regla, con 7 casos. En resumen, situación de Cuba. De los 15.007 personas que se han diagnosticado con la enfermedad en nuestro país, se mantienen ingresados, como dije inicialmente, una cifra elevada, 2.802 personas. De esas personas estamos hablando de casos activos, casos confirmados que todavía no han negativizado y que se mantienen en nuestros hospitales. De esos 2.802, 2.778, el 99,1%, con una evolución clínica estable. Han fallecido con la enfermedad 153 personas, 2 en el día de ayer, 3 en el día de antier, realmente una cifra elevada. Eso hace que la letalidad en Cuba hoy sea de 1,02%, que pudiéramos decir que es menor que la del mundo, que es de 2,14, y que la de las Américas, que es de 2,32, pero que de todas formas es una letalidad que al incrementarse el número de casos, en grupos de edades con mucho riesgo, pues indiscutiblemente se ha elevado. 2 personas evacuadas, 28 retornados a sus países que han sido confirmados, y ayer una cifra de alta que realmente queda en un balance muy negativo en relación con los confirmados. Estamos hablando de 159 altas en el día de ayer, y ya se acumulan 12.022 pacientes recuperados, el 81,2%. En terapia intensiva o en las terapias intensivas de nuestros hospitales, una cifra elevada de pacientes confirmados, 24.
9 críticos y 15 graves. Y con este comportamiento el día de hoy, pues ya se han ingresado en los servicios de atención al grave 488 pacientes confirmados, de ellos 142 críticos y 346 graves. Esto hace que sea muy tenso, realmente es lo que conlleva el incremento de casos, que realmente haya que ingresar en las terapias intensivas. Claro, cuando digo en terapia intensiva estamos hablando de casos graves, de casos críticos, un número elevado de personas con la COVID-19. Cuando vemos el comportamiento en el gráfico, que seguro se va a poner ahora, con los números de casos confirmados, los fallecidos y la letalidad, ahí ya ustedes ven lo mal que va enero. Y no tiene otro nombre. Lo mal que va enero. Se va pegando a diciembre, según la verdad. No. O sea, y estamos hablando los 10 primeros días de enero. O sea, si en los 10 primeros días de enero ya tenemos 2.952 casos confirmados, si realmente estamos seguros que las medidas que se están adoptando van a solucionar. Y entre las medidas, como también expliqué el sábado, las medidas del consejo, sí, mi hermano, consejo, pero tu multa, tu remisión a fiscalía, tu proceso legal, porque no solamente con la indicación o con el conocimiento se resuelve. Ya son 2.952 y diciembre, que fue el más alto de toda la pandemia, 3.675. Lamentablemente 7 fallecidos ya en este mes. Tengamos en cuenta que el mes pasado fueron 10 y una letalidad en el mes de 0,24, que en comparación con los otros meses es baja, pero que de todas formas es muy alta. Es baja porque la letalidad se saca entre los fallecidos y el número de casos. Al tener en el denominador un número de casos elevado, pues la letalidad disminuye, pero indiscutiblemente 7 fallecidos en los 10 primeros días del mes de enero es una cifra muy alarmante y que tiene que hacer reflexionar a nuestra población. Ese es, Gisela, la población que nos escucha, la situación de Cuba, como ustedes ven, compleja. Se adoptan un grupo de medidas, creo que se explicaron, se han publicado, de medidas de restricción que no hubiéramos querido llegar en ningún momento ahí, a tenerlas que aplicar, pero que indiscutiblemente la irresponsabilidad en el cumplimiento de las medidas, sobre todo mucha irresponsabilidad, que lo dicen los números, relacionado con las violaciones que se han cometido en la atención, en el protocolo que se tiene en Cuba para los viajeros. Que además, ahora vamos a ver el mundo. Cuando tú ves el mundo, tú te das cuenta que el riesgo es muy alto. ¿Por qué? Porque el mundo tiene una cantidad de casos en el día de hoy. Entonces, decir que una persona no esté infectada cuando llegue a Cuba, infectada, sintomático como son, pues es muy difícil. Hoy, o a partir de ayer, día 10, a partir de ayer ya se exige en el aeropuerto, al arribo de los viajeros, el certificado de un laboratorio acreditado con el PCR negativo realizado en las últimas 72 horas. Eso indiscutiblemente nos va a disminuir las personas que se diagnostican en el PCR que se le tome en el aeropuerto. Pero siempre va a haber se va a seguir haciendo el PCR en el aeropuerto y siempre va a haber un % que no es desestimable de
viajeros que se diagnostican en el PCR del quinto día que le toman en el domicilio donde se encuentra. Por lo tanto, eso quita un número de casos, pero no quita el riesgo y la necesidad de cumplir la restricción cuando recibimos un viajero del exterior, hasta que tengamos el resultado del segundo PCR tomado el quinto día como negativo. Doctor, le propongo una pausa. Correcto. Antes de conocer la información sobre el comportamiento de la COVID-19 en el resto del mundo. Se llena Cuba de nuevos contagios con la COVID-19. Hoy lo ha dicho en conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Todas las provincias cubanas con transmisión del virus SARS-CoV-2. Atención Cuba, situación delicada. Registra la nación 431 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente 2 fallecidos en esta jornada, 7 en lo que va de enero. La estadística se dispara en este sentido. 24 cubanos en terapia intensiva. Sí es complicada la situación epidemiológica. A modo de resumen, compartimos algunos datos. 5.715 pacientes ingresados, 2.802 casos activos, la cifra más alta desde el inicio de la epidemia, todos los días marcando un nuevo récord la nación. Reiteramos también a esta hora que supera ya Cuba la cifra de 15.000 confirmados totales contagiados con el nuevo coronavirus, 431 personas en el día de hoy, 395 casos autóctonos de este total, 231 casos asintomáticos, aseguraba en conferencia de prensa el experto. Ayer se diagnosticaron 44 niños con la COVID-19, lamentablemente. Una atención aquí para la familia cubana. 61 lactantes se mantienen hoy ingresados, 11 de ellos menores de 30 días de nacido. Fíjese si la situación es complicada. La Habana con 132 nuevos casos, Guantánamo con 89 y Matanzas con 71 nuevos casos por la COVID-19. Usted acompáñenos hasta las 10 de la mañana para seguir conociendo cuál es la información sobre el comportamiento de la enfermedad en Cuba y el resto del mundo. Cuentas con un código de vida para la nueva normalidad. Inspírate en él y hazlo tuyo. Ponle tu estilo. Incrementa la limpieza y desinfección de los espacios en el hogar, centros de trabajo y estudios. Propicia la ventilación de tu casa, centros de trabajo, escuelas u otros espacios donde asistas. Evita los lugares cerrados y con aglomeración de personas. Para mantenerte saludable, necesitas actuar con responsabilidad y solidaridad. Cuidarnos, amarnos, vivir, aportar con una nueva sonrisa. Y compleja la situación de Cuba y también compleja la situación internacional. Muchas naciones en esta jornada, doctor, reportando un alza de contagios, una tendencia también internacional. ¿Cuáles son las naciones que hoy reportan más casos con el nuevo coronavirus? Bueno, ayer en el mundo se diagnosticaron 713.000 personas, 854, con la COVID-19. Y ya, como es natural, como era de esperar, de acuerdo a los casos diagnosticados, pues ya superamos los 90 millones de personas contagiadas con esta enfermedad desde que comenzó la transmisión, 90.675.908 personas. Falleció igualmente un número elevado de casos, 10.041, para ya llegar a 1.942.604 personas que han perdido la vida desde el año pasado hasta la actualidad como consecuencia de esta difícil enfermedad de controlar. Letalidad de 2,14%. Las Américas sigue representando el 44,22% de todos los casos del mundo. Ya acumula 40.104.529 casos confirmados y ayer
fallecieron más del 50% de las personas que fallecieron en el mundo. 5.203 y un acumulado ya de 930.606 fallecidos. Ahí realmente hay un error en la pantalla que se puso, porque lo que son 10.758.571 casos que aparece ahí son casos activos. Hoy hay positivos en el mundo, confirmados en el día de hoy, 10.758.571 personas con COVID-19. Y el acumulado de fallecidos que hace en la región de las Américas, perdónenme, el acumulado de fallecidos en la región de las Américas es de 930.606 personas, como aparece aquí, que es el 2,32%. Como hemos visto en otras ocasiones, encabezan la lista de los países con mayor número de casos diagnosticados: Estados Unidos de Norteamérica, la India, Estados Unidos de Norteamérica con prácticamente 23 millones, la India con 10 millones y medio, Brasil con 8 millones, Rusia con 3 millones, Reino Unido con más de 3 millones, Francia más de 2 millones, y así ustedes ven la relación que aparece ahí. Y de el mundo, los países con mayor letalidad, está en primer lugar, como siempre reiteramos, México con 8,72, Irán con 4,37, Perú con 3,7 e Italia con 3,46. Si vamos a las Américas, pues ahí ustedes lo tienen, encabeza, como ha ocurrido prácticamente desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos de Norteamérica, le sigue Brasil, que es el país de la región de las Américas con una mayor afectación después de Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Perú, y de los países de la región de las Américas con las tasas más elevadas de letalidad, México, Ecuador, Bolivia y Perú. Son cifras muy elevadas en cuanto al número de casos confirmados y en cuanto al número de fallecidos. Entonces, ustedes se pueden explicar con este comportamiento en el mundo el riesgo que se tiene de que venga una persona asintomática y que traiga la enfermedad, traiga y transmita la enfermedad, que es lo peor de este virus. A propósito de la estadística internacional, doctor, tenemos una pregunta que nos la envía Claudia Díaz Pérez, una colega de Radio Rebelde. El aumento de casos y muertes por COVID-19 en los primeros días del año 2021 es una realidad internacional. ¿A qué se debe, doctor? ¿Está relacionada con nuevas cepas del virus? No, o sea, no se ha identificado que sea una nueva cepa. En Cuba está circulando desde el inicio de la pandemia la cepa de tipo G con la mutación 614G, que fue la que apareció en Europa desde el mes de abril. Recuerden que nuestros tres primeros casos confirmados el 11 de marzo, pues eran 3 turistas italianos que arribaron a nuestro país. Y siempre lo que se ha identificado por nuestros laboratorios pues es este tipo de cepa. Se está secuenciando ya desde hace más de una semana por los laboratorios del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí.
se está secuenciando las cepas que están circulando en este momento y en cuestión de una semana, de 10 días, se debe de ir teniendo más resultados. Pero hasta el momento no se ha identificado una nueva cepa circulando en nuestro país, que además, reitero, esta nueva cepa que se ha detectado inicialmente en Gran Bretaña, aunque se plantea que el origen es de Sudáfrica, pero que ya en el reporte que veíamos hace 2 días, 22 países del mundo la han identificado en sus territorios. Lo complejo que tiene es la alta transmisibilidad de un virus que ya de por sí es altamente transmisible. Por lo tanto, eso pudiera decir o explicar el incremento en el número de casos contagiados. Ahora, en Cuba, para ser honesto ya, sin tener en cuenta el laboratorio, el comportamiento epidemiológico, el análisis epidemiológico de los focos, de los eventos. Otra característica, además de la dispersión en el país, en los municipios del país, es que generalmente no son grandes eventos, sino son más bien focos circunscritos a una cuadra, a un edificio, a una casa, a un centro de trabajo. Pero yo digo foco porque muchas veces no llegan a la cifra de 10 o de 11 casos confirmados, que es un aspecto que se tiene en cuenta para declarar un evento. Son focos, es lo que nos está pasando. Pero de verdad que se ha podido identificar, esos por ciento que damos aquí, de que el 76,7% de los casos diagnosticados del 15 de noviembre a la fecha están relacionados con viajeros. Se ha podido identificar que más que una cepa mucho más transmisible, lo que sí está presente son las violaciones que han conllevado a que esto nos ocurra. Violaciones incluso que han demandado que en cada gobierno, en cada territorio, se efectúen medidas más restrictivas. Me dicen que de último minuto, doctor, tenemos el contacto con la provincia de Guantánamo, y es que allí se encuentra el periodista Miguel Reyes Mendoza. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es la situación epidemiológica en estos momentos en la provincia hoy con mayor tasa de incidencia por la COVID-19, con más de 80 nuevos contagios? Adelante, muy buenos días para ti, Miguel. Sí, un saludo, muy buenos días, tanto para ti, Gisela, como para el doctor Francisco Durán y para toda la teleaudiencia nacional. En Guantánamo, el Consejo de Defensa Provincial está activado a partir de decretarse la fase número 2, producto de tener la tasa más alta de incidencia de casos positivos a la COVID-19 durante estos últimos 15 días en nuestro país. Ya se aplican las principales medidas en los territorios más afectados, sobre todo en el municipio Guantánamo y Niceto Pérez, que están en fase de transmisión autóctona. Las casas de cultura, cine, teatros, bares, restaurantes, gimnasios particulares y estatales están cerrados completamente. Se suspendieron las actividades comunitarias culturales y los eventos presenciales. Asimismo, los ensayos de las diferentes unidades artísticas, tanto del movimiento aficionados, es decir, artistas del movimiento aficionado, como profesionales, como formatos grupales. De la misma manera, se suspendió la base de entrenamiento de los equipos de béisbol juvenil y sub-23, así como del equipo de fútbol. Con respecto a la transportación, a partir de hoy lunes, se suspende la transportación intermunicipal que tiene vínculo con estos dos territorios que están en fase de transmisión autóctona. A partir de mañana, martes 12, se suspende la transportación interprovincial que tiene vínculo con Guantánamo. De hecho, también la reservación de boletos, ya sea por ómnibus o trenes, hacia la cabecera provincial del Alto Oriente cubano.
También se suspende la transportación de pasajeros, tanto estatal como particular, desde los diferentes municipios hacia Guantánamo y Niceto Pérez, la transportación por trenes locales, por puntos de embarques, es decir, todas estas medidas para evitar una expansión del virus hacia los demás territorios de nuestra provincia. Con respecto a los municipios de Manuel Tames y El Salvador, que están en la fase número 1, se reduce la capacidad de transportación al 25%. Y los demás municipios que no tienen complicación con la COVID-19 mantienen todas las medidas de seguridad y el cumplimiento de los protocolos sanitarios en esta etapa de la nueva normalidad para esos territorios y, por supuesto, la transportación normal como está establecida. Como ya te decía, solo se reduce el vínculo o se limita el vínculo con la cabecera provincial y con el municipio Niceto Pérez, que son los municipios más afectados. Estas son las principales medidas que se están tomando por estos días en el Alto Oriente cubano a partir del aumento de casos positivos a la COVID-19. No quiero despedirme sin antes preguntarte si tienes alguna preocupación, alguna inquietud, alguna pregunta incluso que deseas hacernos. Acá aguardamos para nosotros actualizarte sobre lo que sucede en nuestra provincia. Así es. A propósito, Miguel, recibimos muchísimas inquietudes en estos momentos de usuarios preocupados por el curso escolar en Guantánamo. ¿Qué medidas se han tomado para contener allí la transmisión del virus en planteles educativos específicamente? Sí, Gisela, interesante tu pregunta. Es la Dirección Provincial de Educación, otros de los sectores que está accionando por estos días. Se suspendió el proceso docente educativo en alrededor de 82 instituciones en la provincia, 70 del municipio Guantánamo, 7 de Niceto Pérez y 5 instituciones educativas de nivel provincial, dentro de la que destacan el Instituto Preuniversitario de Ciencias Exactas José Maceo, el Instituto Politécnico de Informática, la Escuela Pedagógica y la Universidad de Ciencias Médicas. La suspensión de clases es a partir de hoy hasta el próximo 1 de febrero, un margen de tiempo para ver si mejora la situación epidemiológica en Guantánamo. De hecho, los círculos infantiles de estos dos territorios continúan prestando servicios a aquellas madres trabajadoras y aseguradas que pertenecen al sector de salud, el MININ, el comercio y la agricultura, cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias y los protocolos establecidos para esta fase de transmisión autóctona. Se prevé llevar hacia el teletrabajo alrededor de 5.507 docentes. Y la Universidad de Guantánamo inició hoy la gestión de la matrícula para el próximo curso escolar 2020-2021 y que se prevé sea un curso fructífero. Todo si mejora la situación sanitaria acá en Guantánamo. De hecho, con respecto a los municipios que están en la fase número 1, Manuel Tames y El Salvador, continúa el proceso docente cumpliendo todas las medidas determinadas para esta fase. Y con respecto a los demás municipios de nuestra provincia, continúan las clases cumpliendo también todo lo establecido en la fase de nueva normalidad. Estas son las principales medidas que se llevan a cabo acá en el Alto Oriente cubano. No quiero despedirme y despedir la señal sin antes dejarles un mensaje a toda la teleaudiencia nacional y por supuesto a los guantanameros. Como siempre digo acá, en el Alto Oriente cubano, recuerde usar el nasobuco siempre, 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 porque si usted se cuida, cuida a su familia y por supuesto nos cuida a nosotros. Tengan todos una excelente jornada y muy bonito día. Protección asegurada ha sido Miguel Reyes Mendoza, corresponsal del Sistema Informativo en Guantánamo. Guantánamo, con una información muy actualizada a través de nuestro colega, la situación más compleja en estos momentos en la provincia de Guantánamo, con la mayor tasa de incidencia por la COVID-19. Doctor, tenemos algunas interrogantes de usuario en redes sociales, aunque nos queda poco tiempo. Pregunta el embajador cubano Remigio Ruiz en este momento que está siguiendo nuestra transmisión si es necesario usar el nasobuco cuando se lleva la mascarilla puesta. O sea, si a lo que le llaman mascarilla es a la pantalla que se utiliza sobre todo en lugares de mucho riesgo, se utiliza en zonas rojas, en unidades de salud, cuando uno tiene paciente que tiene riesgo de tener la enfermedad, realmente el nasobuco es necesario. Porque el nasobuco, si ustedes se dan cuenta, y si está bien confeccionado, no son esos nasobucos que la nariz queda afuera, pues en definitiva, si queda afuera la mucosa corre riesgo. Es el nasobuco que cubre completo y que queda más bien ajustado a la cara.
porque la mascarilla, como le llama, la pantalla, queda espacio por los laterales por donde puede penetrar las microgotas de saliva. Y la última pregunta del colega Lázaro Manuel Alonso. Con este incremento de casos, doctor, ¿qué capacidad tienen las instituciones de salud para ese volumen creciente de enfermos? ¿Podremos salir de esta situación? Sí, se incrementan las capacidades, incluso centros que tienen otra actividad, otra función, se abren, se incorporan a la atención de pacientes confirmados, y en Cuba se garantiza la atención hospitalaria del 100% de los casos confirmados, igual que el 100% de los casos sospechosos. O sea, con síntomas, con un elemento epidemiológico, se garantiza el 100%. Es cierto que se han tenido que abrir nuevas capacidades en centros que no estaban en esta actividad, en centros de salud que incluso tenían otras actividades, pero para poder garantizar el control, eso tenemos que hacerlo en esta forma. Agradecerle su presencia hoy, lo esperamos mañana, doctor. Cuba en números rojos en esta jornada, 431 nuevos contagios, nuevos enfermos con la COVID-19. Usted a cuidarse mucho, a usar el nasobuco, a mantener la distancia y por supuesto a mantenerse informado con cada una de nuestras emisiones. Los esperamos mañana para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.